palabras son huracanes, también son lluvias y también son inundaciones. Esperemos que algo que nos levante el ánimo en esta semana tan tormentosa para nuestro país. Estamos aquí en La Dichosa Palabra y invito a mis compañeros a que se presenten. A lo largo de La Dichosa Palabra siempre me ha acompañado este libro, Ambajes Completos, de César Fernández Moreno. De ahí leo uno que dice, es una sentencia muy sabia: lo malo de los terremotos es que no se puede jugar al dominó. Yo soy Eduardo Casar, bienvenidos a La Dichosa. Yo voy a empezar con unas palabras que me mandó mi madre, que es la gran promotora de la lectura en mi familia y desde luego la gran responsable de que yo hoy sea lectora. Ella me mandó una frase de Borges que dice así: de todos los instrumentos del hombre, el más asombroso es sin duda el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio, el telescopio son extensiones de su vista. El teléfono es extensión de la voz. Luego tenemos el arado y la espada como extensiones del brazo, pero el libro es otra cosa. El libro es una extensión de la memoria y de la imaginación. Bienvenidos, yo soy Laura García. Dicen los budistas que hay 10 pasos, 10 etapas para llegar al Zen. Abandona las comparaciones, abandona la competencia, abandona la ira, abandona echarte culpas, abandona culpar a otros. Abandona los arrepentimientos, abandona el miedo. Mejor logra todos los días una estentórea carcajada que hasta la sientas en el estómago y sobre todo hazlo cuando no puedas hacer todo lo anterior. Soy Germán Ortega Chávez, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Vamos ahora aquí con la pregunta del día de hoy. Recuerden ustedes que ha estado ya ahí en los medios y que ustedes ya han empezado a contestarnos. ¿Qué libros no has podido o no has querido terminar de leer? Escríbenos, avísanos cuáles son los libros que has dejado a la mitad y pues danos tus razones ahí en @ladichosa22 y La Dichosa Palabra en Facebook. Tenemos aquí algunas preguntas de ustedes. Nos pregunta Heriberto Preciado Ruiz que si podíamos empezar a hablar sobre sefardí. Sefardí, a verlos. Una parte de la población aquí de México seguro que le va a interesar mucho. Pues de hecho sí, de hecho México es uno de esos países, no son muchos los que ahora mismo cuentan con una población sefardí o sefardita, porque en realidad son variantes ortográficas del mismo concepto, que son los judíos, sefaradíes, que vendría a ser como el plural de ese sefaradí. Y pues en realidad son los judíos que son de origen, español, pero de la península ibérica antes de la expulsión de los judíos en 1492. En 1492 pasaron un montón de cosas en España, en la península ibérica. Bueno, una de ellas, una lamentable, fue la expulsión de los judíos de ese territorio. Se supone que antes ese espacio conquistado por los musulmanes se llamaba Al-Ándalus, era el nombre que recibía la península ibérica antes de llamarse Hispania y luego España, y etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues digamos que los judíos que fueron expulsados de este territorio empezaron a referirse a la península ibérica como sefarad, que de hecho es una palabra que muchos dicen que ya fue mencionada en la Biblia como una ciudad de Babilonia donde vivían los originales judíos o de donde salieron. Está en un libro profético, ¿no? En Abdías. Sí, en Abdías, en la Biblia de cualquiera puede encontrarlo. En Abdías creo que y ahí fue de las primeras menciones que se registran, que están documentadas dentro de un texto que podemos conservar y que podemos consultar hoy en día. Pero digamos que ese término de sefardí se empezó a utilizar después de 1492, es decir, antes de esa fecha no existían o no se llamaban a sí mismos sefardís.
Y luego ya cuando fueron repartiéndose un poco por el territorio, algunos vinieron a México, muchos se quedaron en Europa, se fueron principalmente a Israel, evidentemente en Jerusalén hay muchísima población sefardí. Y también en Turquía, ¿no? En Turquía, muchos incluso de los que llegaron a México a principios del siglo XX o fines del siglo XIX, llegaron del Imperio Otomano, ¿no? De hecho, hay la lengua, digamos, que habla el pueblo sefardí es el judeo español. Mucha gente piensa que es el sefardí también, no es el judeo español, que es una lengua que está muy basada también en ese español de la Edad Media, pero que también tiene un poquito de hebreo y tiene un poquito de turco y tiene un poquito de árabe, es decir, es un poco una mezcla y que hoy en día hablan 96,000 personas, o sea, es una lengua bastante extensa y digamos que el término sefardí se contrapone un poquito a las que nací, que es como esos judíos que tienen un origen alemán y más de centro o norte Europa. Y del este de Europa también. Exactamente. ¿No? De la zona de Rusia y de la zona eslava. Judíos, ¿no? Entonces, los descendientes de los judíos que fueron expulsados de la península ibérica en 1492, hoy son considerados sefardíes, sefarditas, y están muy repartidos, ¿no? En México hay muchos, en Argentina hay muchísimos, en Estados Unidos, en Marruecos, sí, en Turquía. Es decir, ahora son en poblaciones y tienen unas características propias, evidentemente, muy arraigadas además a una cultura de hace 5 siglos. ¿Y viene de ahí? Un acontecimiento literario que ha puesto en escena la cuestión del judío español, del sefardí, del ladino, es precisamente la novela Tela de cebolla de nuestra compañera Miriam Moscona, que recibió el premio Javier Villaurrutia. Tiene que ver con eso, con el idioma y la búsqueda que ella hace de este idioma que tiene muchas palabras de la época de la gramática de Nebrija, precisamente de lo que tú mencionas, de la expulsión de los judíos y... por ejemplo, Carlos Prieto, en su librín de 5,000 años de palabras, habla de los aportes de incluso algunos verbos, como acuñadar, ¿sí? Que es casarse con la cuñada, ¿sí? Ah, sí. Cuando, que es una mezcla, digamos, judíos, de la cuestión hebrea con el español, ¿sí? Pero incluso que se ha vuelto un verbo, ¿no? Creo que una muy bonita fuente para ver precisamente estas características es indudablemente lo de Antonio Latorre y este libro de Carlos Prieto, que a mí se me hace un libro de una gran capacidad de difusión, ¿no? Está padrísimo eso. Yo quería comentar también algo del origen de la palabra, que se me hace muy interesante míticamente, pero vamos a nuestra dichosa palabra del día de hoy para todos aquellos que pueden adquirir libros aquí en este espacio. Dice, bueno, espacio de tiempo en que un Estado no tiene soberano, por extensión, espacio de tiempo en el que se suspende cualquier función gubernamental. ¿Cuál es la palabra que responde a esta definición? Los que atinen o sepan, Laura. Pues tenemos para los más pequeños Rudy, el cerrito de carreras, una obra de Uwe Timm, que está ilustrado por Axel Scheffler, del Fondo de Cultura Económica. Es un libro en el que ahora se ha basado una película, que ya pueden ir a ver, me imagino, y bueno, pues decir de Uwe Timm, que fue premio alemán de literatura infantil y que es un libro pues de cerditos que juegan fútbol. Ya ves que están de moda. Y de don Julito Cortázar tenemos uno de sus libros más entrañables, que es Historias de Cronopios y de Famas, donde inventa a estos cronopios y a estas famas. Ustedes se preguntarán qué son los cronopios, lean el libro y van a ver qué son los cronopios, en la biblioteca de Alfaguara de Cortázar. Un libro creo que interesará a todos, pero sobre todo a los más asiduos visitantes del Internet. Se llama En busca de la geografía física de Internet. El libro se llama Tubos, de Andrew Bloom, de editorial Océano. Realmente un libro que se ve muy antojable. Pues vamos con otra palabra. A ver, José Espinosa Arechavaleta nos pregunta si podríamos hablar, sobre la sombra del caudillo. Para despedirse. La sombra del caudillo, para hacer algo rápido, así, digo, bueno, ligero. La sombra del caudillo es una novela de Martín Luis Guzmán que es una maravilla.
Si alguien quiere saber lo que es una novela en el sentido más clásico del término, hay que leer La sombra del caudillo. Martín Luis Guzmán es una pluma de una prosa verdaderamente brillante y cuidada, es como una pieza de joyería su novela, ¿no? Es lo que llamaríamos una novela clásica en el sentido más amplio del término. Una vez que le preguntaron, Emanuel Carballo, en su famosa cuestión de protagonistas de la literatura mexicana, que son entrevistas, le preguntó que cuál era su influencia más fuerte. Él dijo, La luz del Valle de México. Es muy interesante, es decir, la claridad que había en la época de Martín Luis Guzmán en el Valle de México. Martín Luis Guzmán es un novelista realmente extraordinario, siempre toma el lado de afuera de lo que está sucediendo con el lado de adentro de los personajes. Siempre uno está oscilando entre el afuera y el adentro de los personajes. Es una de las primeras novelas donde el coche, el carro, el automóvil es un protagonista, ya sustituye a los caballos de otras novelas de la Revolución Mexicana. Está basada en hechos históricos reales y tiene que ver con el principio, digamos, de la era de los caudillos, cuando acaba la cuestión de los caudillos y se crea el sistema de partidos que luego prevaleció en México, ¿no? Es una verdadera joya. Que también es autor de El águila y la serpiente, que también es otra obra monumental. Sí, El águila y la serpiente, la diferencia que tendría es que son como cuadros donde el principal protagonista es el propio Martín Luis Guzmán, ¿sí? Claro. En cambio, aquí crea protagonistas ficticios basados en protagonistas reales, pero prevalece la noción de ficción, ¿sí? Uh-huh. Sí. Bueno, a mí me gustaría hablar también un poco de la película, pero yo creo que seguimos después. En esto de La sombra del caudillo, por supuesto, pues es mucha gente por el hecho de que Martín Luis Guzmán era muy amigo de Villa y admiraba a Villa. Algunos creen que se trata de Villa, ¿no? Lean la novela y van a ver que, por supuesto, el caudillo no es Villa, como dice Eduardo. El caudillo es precisamente el momento que acaba todo este periodo catastrófico, podríamos decir de 1920 en adelante, ¿no? De 1920 a 30 más o menos, cuando se ubica los acontecimientos de la novela. ¿Querías comentar algo? Sí, pues llevamos desde ayer anunciando en las redes sociales el gran acontecimiento que tenemos aquí en el estudio, en este programa, porque hoy cumplimos 300 programas al aire. Yes. Y sí, estamos muy contentos acá, evidentemente. Queremos hablar de... Aplausos para todo el staff, por supuesto, de Canal 22, a toda la gente que ha hecho este recorrido durante estos casi 11 temporadas al aire. Un saludo muy especial, un recuerdo muy especial, no solamente a Pablo Bullosa, que no se encuentra hoy entre nosotros, pero el sábado ya lo tendremos acá, sino también, por supuesto, a Nicolás Alvarado, que ha estado en casi esos 300 programas con nosotros, y a toda la gente que ha estado aquí en esta andadura, como Raúl Maldonado, y por supuesto a todo el equipo de producción y el staff que hoy conforman La Dichosa Palabra. Les anunciamos una sorpresa, así que para compartir con todos ustedes estos 300 programas, les queremos enseñar esto. Algo, ahí va. Muy buenas noches, soy Pablo Bullosa y les doy la más cordial bienvenida a La Dichosa Palabra. Soy Eduardo Casar, yo estoy bien, tú estás bien. Yo soy Laura García. Soy Germán Ortega. Raro, extraño. La bondad es belleza o no es belleza la bondad. Lo goloso. Algo más sobre esos regionalismos. Hay que pasar los buenos consejos. De televidentes en teleescuchas y telehablantes. Hemos resucitado. Claro. Estaban en el underground. Programa interactivo. Hay todo un proceso también ahí de... Siempre hay un pero. ¡Viva México, Chile! Bueno, te debo tu cuelga. Fúchila, pues por los augurios. Muy, muy jocoso. ¡Qué bueno! Ese eres tú. Ay, era yo, bueno, qué bueno. La gran diosa. Y él es napolitano, así que sabe de lo que habla. Quiere ser la jefa. Yo mismo ya me estoy haciendo bolas. Los teatreros, el chiquito lo que quiere es acción. La dichosa palabra se ha modernizado. Fabrica las cubas. Es demasiado temprano. Desnudos. Un instrumento mágico. Creo que mejor nos quedamos un rato. Rendirle culto. Ayer Títeres. era el aire de la bella airosa. Se puede decir a toda madre. Bueno, porque uno le va cediendo. Los grandes caudillos culturales del siglo XX en México pues, son obviamente Alfonso Reyes, José Vasconcelos. Kafka se considera el inventor, o por lo menos el propulsor, del casco civil. Pensaban que nunca iba a heredar nada, ni nunca iba a ser rey, y por eso también le decían en parte Juan sin tierra. Y aparecen muchos
poemas que no son de poetas mexicanos. Supervisó la construcción del Palacio de Minería, del inicio del palacio. Alfredo, y es tungsteno. ¡Ese mero! Buenas noches, mis colegas se presentarán con ustedes. Soy Germán Ortega, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Nos autocalificamos como los dichosos. Para nosotros es un gusto verlos tan cerquita, a pesar de que las cámaras y la distancia nos separan, pero este rato aquí, con las palabras, nos acerca. Así que buenas noches, yo soy Laura García. Pues ahí tienen. Muchas gracias. Les mandamos un abrazo muy fuerte a nuestro querido Nicolás, que siempre estuvo con nosotros y que nada más por una cuestión aquí circunstancial no pudo salir en este mensaje, pero él está siempre con nosotros aquí y más en esos 10 maravillosos años. Vamos a un corte y ahora regresamos. Seguimos con todos ustedes hoy 28 de septiembre, celebrando hoy 300 emisiones y nos encantaría algún día empezarles a mandar fotos de toda la gente que conforma este programa, porque ustedes solo nos ven aquí y a los que estamos aquí sentados, pero son un gran grupo los que forman todo este proyecto. Así que a todos ustedes también muchas gracias por seguirnos en todo este tiempo y hacernos dichosos, porque sin sus dichosas preguntas no estaríamos aquí, ¿verdad? Sí, y además habría que notar, bueno, yo lo noté ahorita que pues Nicolás estuvo todo el tiempo, ¿sí? Todo. Aquí no salió por algunas cuestiones de edición, pero igual le pasó a Trotsky en las fotos, después ya de la era de Stalin, Trotsky de pronto no aparecía. Son fenómenos históricos muy chistosos. Sí, Dicen que lo recortaban sin así y le resolver. ponían... Nosotros aquí sí te ponemos aquí editado con Photoshop, hombre, ¿cómo no? Lo que sí se nota es el paso del tiempo, ¿eh? Eso sí, que va. Y no sé si para bien. No, bueno, cada quien, pero bueno, es normal. Pues hemos madurado. Sí, pero, bastante. No sé, pero habría que hacer alguna vez el recuento, el cálculo de cuántas dichosas palabras hemos comentado aquí al aire, porque si hacemos la cuenta deben ser muchas más el número de 2,000. palabras, sí. El número de palabras, no, pues sería interesante. Sí. Así que gracias por esas Seguro. más de 2,000 preguntas. Bueno, preguntas han llegado miles, pero que hayamos podido darles aquí respuesta, perdónennos por esos, todos los que nos hemos dejado en el tintero, pero bueno, seguiremos al aire, esperemos que todavía un buen rato. ¿Qué libros no has podido o no has querido terminar de leer? Queremos saber, pues algún libro se les ha atravesado, no han podido, se les perdió en el camino, se lo robaron. En fin, les estamos haciendo esa pregunta desde la tarde en @ladichosa22 y en el perfil de Facebook, La Dichosa Palabra, y ya empezaron a llegar bastantes. Isela G nos dice que ni más ni menos que la Divina Comedia, dice, no entiendo por qué razón no he podido terminarlo. Bueno, pues probablemente es un libro que tiene muchos años y hay que prepararse y es un libro que a lo mejor para mucha gente le parece medio difícil los referentes que están en el texto, ¿no? Mira, aquí hay una que me gusta, Gabriela Gaitán, Mi infancia, de Máximo Gorki. La empezó hace como 20 años, de repente la vuelve a agarrar, pero nunca la ha terminado, lo cual quiere decir que Máximo Gorki todavía ha de estar en la adolescencia, en la lectura de ella. Lo que sucede con las lecturas es que todos los lectores somos distintos y hay algunos libros que empatan con nosotros y otros que no, a pesar de que sean muy famosos los libros, El Lobo Estepario, El Quijote, Los Detectives Salvajes. Sí, no es obligación. No es porque, digamos, como se dice en los divorcios, no es problema del libro,
Y tampoco es un problema del lector, es problema de la relación, de la manera, del enganche, de cómo se hace. Es como cualquier matrimonio, ¿no? No es problema a veces de uno o de otro. Pues hay un decálogo de los derechos del lector y uno de los mandamientos vez, ¿no? Ha sido como de se vale no terminar un libro, no es pecado, nadie les va a reprimir ni a reprender por eso, se vale. Muchos, por ejemplo, acá dicen la Biblia, coinciden, Efraín Ramírez, por ejemplo, o Mauricio Garcés, que dice, la Biblia más bien no la he querido ni siquiera empezar. Pues uno es muy libre de hacer lo que... La Divina Comedia también dicen por acá, y también Lucecilla Tomás dice, cumple por las cosas, y el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. El Quijote de la Mancha también, quizás un poco por su extensión, a algunos les da... Aquí hay uno muy bueno que dice la historia interminable, dice Félix Martínez. Sí, la historia interminable es muy buena. La historia interminable es muy buena. No se puede terminar. 100 años de soledad, las cartas de relación de Hernán Cortés, los diálogos de Platón, dice Araceli Cano Román, Así habló Zaratustra, dice Alex León. En fin, pues bueno, hay para todo, ¿no? El dinosaurio sería un pecado, ¿no? Sí, el cuento del dinosaurio, ¿no? De Monterroso hay gente que va a la mitad todavía, ¿no? Lucía Mendoza nos escribió para preguntarnos, miren nada más, qué bonita pregunta para celebrar hoy, para brindar por estos 300 programas. ¿Cuáles son las más antiguas referencias a la cerveza en la literatura? Salud para todos aquellos que nos acompañan con una cervecita desde casa, que sabemos que también los hay. Una maravillosa cerveza, sobre todo nosotros los mexicanos que hacemos fantásticas cervezas famosas en todo el mundo, las cervezas mexicanas. Bueno, pues digo, así exactamente saber... referencias. Yo que sepa de referencias, ahora, la cuestión está en decir si literarias, pero evidentemente hay, la cerveza que se hace de los cereales y con levadura, pues sabemos que es probablemente tan antigua como el año 8000, ¿no? Cuando se empezó a cultivar la cebada y algunos granos, pero como referencias, bueno, aparece en el libro de los muertos, en el libro de los muertos de Egipto, exactamente, en el libro de los muertos, segundo milenio antes de Cristo, aparece mencionada la cerveza como una libación de los muertos en el más allá, ¿no? O sea, como una parte de la vida en el más allá. Y hay muchas tumbas y muchas referencias en los textos de las pirámides de que en el más allá van a beber cerveza, ¿no? Perdón, no me puedo aguantar esta observación, pero se supone que lo primero que dice Lázaro después que resucita es una cervecita por el amor de Dios, ¿sí? Aunque no viene en todas las ediciones de los evangelios. También lo editaron. Pasa, para que vean. Bueno, en el poema de Gilgamesh, viene justamente algo que es muy simpático, porque Enkidu, que es un monstruo que mandan los dioses para destruir a Gilgamesh, Enkidu se vuelve un amigo de Gilgamesh, se vuelve un semihumano poco a poco, y justamente Enkidu era muy aficionado a la cerveza y brinda, y él mismo, Gilgamesh, comenta que Enkidu fue domado, fue pacificado gracias a la cerveza. Claro, por eso se hicieron amigos. Por eso se hicieron amigos. Sí. Ese es parte del asunto de la cerveza. Ahora, hay referencias a la cerveza, por supuesto, en el mundo clásico, en muchísimos textos clásicos. No solamente Diógenes Laercio en sus vidas de filósofos menciona esta afición de algunos filósofos y de algunas gentes del ambiente. Bueno, la literatura y el alcohol han tenido una relación del uso de la cerveza, ¿no? Pero sí es interesante que de los textos más antiguos de la humanidad, ¿no? Como el poema de Gilgamesh o como en algunos textos egipcios del tercer milenio antes de Cristo, existan poemas y referencias a la cerveza. De hecho, en los primeros textos sumerios, en el cuarto milenio antes de Cristo, no podemos decir que sea literatura, pero sí hay referencias en los textos de la cerveza como parte de las ofrendas al templo, ¿no? Lo curioso ahí también es que muchas veces, igual que ahora decimos vino, para referirnos al alcohol como un genérico, antiguamente en muchos pueblos y en muchos idiomas se utilizaba cerveza como genérico de alcohol. ¿Ah, sí? Entonces muchas veces a lo mejor no se estaban refiriendo exactamente a la cerveza que conocemos hoy, a la que todo el mundo estamos pensando como en la espumita y demás, sino como al alcohol en general. Hay una sospecha de que podría también venir por ahí.
Me tengo que ir rapidísimo. Dicho esa palabra, ahora seguimos hablando porque justo ahora me estoy acordando que no hablamos de la sombra del caudillo. Sí. Pero bueno, antes les digo la dichosa palabra. Se nos está acumulando mucho aquí en la chamba. Espacio de tiempo en que un Estado no tiene soberano. Por extensión, espacio de tiempo en el que se suspende cualquier función gubernamental. Esa es la palabra que estamos buscando, la definición más bien de la palabra que estamos buscando esta noche, para todos aquellos que nos digan por teléfono, por correo, por mensaje privado, también hay una serie de normas que ustedes ya saben, se llevarán los libros que hoy tenemos sobre esta mesa. Tenemos la saga del Sagú de Slattery, de Flann O'Brien. Es una edición de Nórdica Libros, que es una editorial muy interesante, y es una cortesía de Sexto Piso. Tenemos para ustedes algo muy actual de estas terribles cosas que están sucediendo en nuestro país. El cambio climático está llegándonos, la ciencia de la catástrofe de Steve Parker y David West, desastres naturales, la Tierra en movimiento, un obsequio de Lectorum para estar un poco más actualizado, más informado de estas barbaridades que la naturaleza nos brinda a veces. Y para combatir precisamente esa preocupación que nos entra por todo esto, les traigo un trío maravilloso. Murmullos bajo mi cama, de Jaime Alfonso Sandoval, un reconocidísimo autor de literatura infantil que habla sobre los miedos en la noche y bueno, de cómo Julio pues busca debajo de la cama sus miedos. Los tres son de Ediciones SM. También me da mucho gusto presentarlo, de los pies apestosos a las papas fritas y otras curiosidades. Irene Miret, que ya se adentró de lleno en la literatura infantil, bueno, hace una recopilación de textos de Beth, Francisco Hinojosa, Toño Malpica, Verónica Murguía, Armando Vega Gil, etcétera, etcétera, y está basado en una cápsula que hay en un programa radiofónica que seguramente ustedes ya conocen, y me da muchísimo gusto. El tercero es de nuestro amigo Juan Gedovius, Encimosaurio, porque Juan Gedovius es un amante de estos dinosaurios que dice que estuvieron aquí habitando la Tierra 250 millones de años y nosotros no llegamos ni al millón y ya miren nada más lo que nos creemos, ¿no? Bueno, pues esta fijación que tiene Gedovius por los dinosaurios viene plasmado también en Encimosaurio, una maravilla. ¿Será pariente de Germán Gedovius, el pintor? No sé. ¿Quién sabe? No sé. Yo conozco a una escritora, Carlota Gedovius, que actualmente vive allá en Guadalajara, pero tampoco son parientes del Gedovius. Del pintor porfiriano. Claro. Le vamos a preguntar a Gedovius que nos mande su árbol genealógico. Sí, que nos mande ahorita un tweet, seguramente. Sí, pues que nos mande un tweet. No, fíjate que él no tiene, creo que ni celular. Que nos eche un teléfono. Quería decir algo de la sombra del caudillo, Laura. No, pero antes de eso, de la cerveza, decir que, por ejemplo, igual que Neruda tiene odas a la cebolla, al jitomate, a la bicicleta, etcétera, etcétera, hay gente que le ha dedicado poemas exclusivamente a la cerveza. Por ejemplo, uno es Mark Twain, que tiene uno, Bukowski tiene otro. Bukowski es el más cervecero de los, de los escritores, sí, claro, no tiene ningún reparo para divorciados. en la confesión. Y bueno, he sabido también de un montón de alusiones dentro de obras que se han hecho, ¿no? El mismo James Joyce, pues también hay toda una cultura alrededor de la cerveza que él dice que la sitúa en Gales, ¿no? De hecho, hasta del origen etimológico hay muchas dudas. Sí, sobre hay mucha lo que discusión. Y bueno, las palabras antiguas mesopotámicas y egipcias para la cerveza pues eran otras, pero sí sabemos que era cerveza, ¿no? Era algo dedicado a Osiris, incluso era una bebida que había brindado el dios Osiris, ¿no? El cerveza. Es una frase ontológica de Heidegger, el cerveza. Y cuya raíz justamente tiene que ver con el europeo beer, que de ahí viene, por ejemplo, beer o birra o bière, en otros idiomas, en francés, en inglés, en alemán, en italiano, que tiene más que ver con esa raíz indoeuropea beer, que beber, ¿no? Beber, lejos tenemos nosotros y sin embargo no tenemos cerveza. Me estaban hablando por acá, no sé si nos vamos a ir a un corte. Volvemos luego con la sombra del caudillo. Hablaremos enseguida con más dichosas palabras. Sí, vamos a volver a empezar. Otra vez, lo estamos haciendo mucho.
ese video ya se grabó. La sombra que vieron pasar al principio es parte de este programa. Gina, Georgina Noble, que con su nobleza nos ha apoyado siempre. Queremos saludar a todos los que nos ven a través de la señal internacional del Canal 22. Nuestra retransmisión es los miércoles a las 00:30 horas, como dicen en las películas de policías. Les recordamos que tenemos ahí una pregunta en las redes sociales. ¿Qué libros no has podido o no has querido terminar de leer? Saludamos a Radio Cosmos, allá en Chicago. Y vamos con otra palabra, o vamos con algo de... bueno, sí, es que vamos a volver a comenzar el programa con lo de la sombra del caudal. No, es que se nos quedó algo en el tintero. A ver, ¿cuál es? No, la verdad es que yo quería hablar justamente de esa adaptación cinematográfica que tuvo lugar, en los años 60 en México y que estuvo censurada en México hasta 1990, es decir, tardó 30 años en ver la luz, y que justamente lo curioso de esta cinta es que hubo 6 copias, ¿no? Una se mandó la tuvo Presidencia y luego dicen que se llevó a la UNAM y ahí se quedó. La otra participó en un festival en la República Checa y que justamente esa fue la que ganó un premio y de donde empezó la difusión de esa película en Europa, en España, que era donde vivía el autor en esos años, porque estuvo exiliado del 25 al 36. Y ahí fue donde él conoció, más bien ahí no conoció porque era posterior, pero digamos que sí fue más conocida en Europa que en México. Sí. Aquí se repartió como por versiones y por copias más o menos clandestinas. Y había otras 4 copias que se quedó la Secretaría de Gobernación, porque la Secretaría de Defensa prohibió esa cinta justamente por un poco una ofensa a la historia y a la imagen del ejército que tuvo durante mucho tiempo. Estuvo censurada y pudo ver la luz en el 60 justamente en la sala Gabriel Figueroa, si no me equivoco. Yo he visto la película, digamos, original completa y todo. Creo que son las exageraciones propias de la época, pues claro, y de algunas épocas, no le encuentro yo mayor problema, ¿no? Incluso la película tiene cierta vis cómica porque los personajes recitan a veces parlamentos completos de la novela que sin la adecuada adaptación ¿sí? hacen un tipo de histrionismo muy curioso, ¿sí? La he visto porque en clase hemos visto la novela y luego la película para ver esos traslados. Y pasa lo que sucede muchas veces con cuando la adaptación no es muy buena, que se nota la falta de naturalidad, ¿no? De los diálogos. Pero bueno, es el tema, digamos, de la censura es otra cuestión. Aquí es donde volvemos a decir que extrañamos a Nicolás Alvarado, que era el cinéfilo de la mesa y que seguramente les podría dar toda la ficha técnica. Bueno, yo lo único que les puedo decir es que fue dirigida por Julio Bracho. Sí, sale López Moctezuma y ahí también. Es muy interesante película, es muy interesante. Y como fenómeno es bueno siempre ver una adaptación cinematográfica de un libro para ver también el lenguaje de uno y otro expresiones. Sale Tomás Perrín, por ejemplo. Tomás Perrín sale, sí. Que bueno, ahora sí ya vámonos a otra pregunta. O regresamos o regresamos a la cerveza. Pues fíjese que el judío español. No, al separar. No. Ivonne Robledo nos pregunta, ¿qué es la kinestesia? Ivonne nos lo pregunta con K, el kinestesia. Yo he visto que lo ponen con Q, pero bueno, a ver. ¿Con C o con C? Justo habría que hablar de esa palabra, porque la corriente pues tiene que ver con la percepción del movimiento y la sensación, hacer un poco la conciencia del movimiento de cada parte del cuerpo. Pero sí, si atendemos un poquito a lo que es la ortografía, la etimología, pues viene del griego, movimiento y sensación, entonces es la sensación del movimiento tal cual. Pero es curioso porque todo el mundo, o la ortografía que más se ha difundido es con K, efectivamente, y sin embargo la academia lo registra nada más con C, sinestesia. ¿Sí? Sinestesia era lo que yo decía. Además, fonéticamente... Con C, sinestesia. Que no senestesia, que es otra palabra. O sea, ahí hay una confusión bastante buena porque también existe la sinestesia con S,
que todo tiene que ver con el movimiento y con la sensación, pero con matices diferentes. Ahora, sí es verdad que también hay una tercera ortografía que es con Q, kinestesia. Yo la vi con Q en alguna ocasión de la Real. Ahora, y también, por ejemplo, el famoso arte cinético de la época de la Revolución Rusa, se escribe, siempre se ha escrito con C, cinético y también de movimiento, los que iniciaron a hacer móviles y estos aparatos que se movían y todo. ¿Tu hermano que hace cuestiones de terapia es un kinestesiólogo o no? No. ¿Cuál es la diferencia entre fisioterapeuta? No, ni idea. Vamos a ponernos ahora mismo en conexión con Madrid. No, en realidad tiene que ver mucho con lo que se estudia. Yo imagino que hay una rama que se dedica más al estudio anatómico y muscular, se dedica más, por ejemplo, la sinestesia con S tiene que ver con el movimiento que hace una parte de tu cuerpo en relación con otros. Es decir, yo me imagino es como cuando te dan, por ejemplo, los reflejos que te dan en un lugar y uno siente como en otra parte porque está todo conectado. Entonces, sí hay matices que tienen que ver no tanto con la etimología y la palabra, o sea, la ortografía, sino como con las ramas que estudia. Todo tiene que ver con movimientos y con sensaciones, porque hay una, por ejemplo, que te dice que es cómo uno percibe los objetos sin tocarlos. Es decir, dicen que puedes, por ejemplo, ver un sonido o escuchar un olor, ¿no? O escuchar un color, por ejemplo, o ahora, percibir el sabor de algo nada más con tocarlo. Ahora, volviendo a esto de la sinestesia. Incluso retórica de la sinestesia, ¿no? Justo. Exacto. Digo, el sentido de la sinestesia, digamos, neurológica, médicamente, ¿no? Es este sentido por el cual podemos caminar, balancearnos, el sentido del cuerpo en el espacio y de nuestros movimientos, y que tiene que ver con la percepción interna de cómo nos movemos, de cómo nos sentimos, el cuerpo, cómo se siente. Pero hay otra palabra que incluso, es cómo se sienten los órganos internos, esa que es muy parecida también estesia, pero no me acuerdo cómo se llama. No es senestesia. Senestesia es los órganos internos, que no es los músculos y los huesos, ¿no? Digamos, movimiento motor de nosotros en el espacio, esa es la sinestesia, y en cambio la senestesia es, por ejemplo, cuando sientes que el estómago o algo se mueve acá adentro, ¿no? Pero que todo tiene que ver con ser consciente un poco de tus órganos por separado, pero a la vez en relación con los demás, es decir... Percepción de movimiento. Tal cual, equilibrio, espacio, tiempo... Incluso algunos a la hora de hablar de los sentidos dicen, bueno, 5 sentidos está bien, pero hay otros, como por ejemplo el de la percepción del movimiento. Exactamente, que por cierto, también por ejemplo en epistemología se dice que hay diferentes formas de conocer y que el conocimiento del cuerpo, del movimiento del cuerpo en el espacio, o sea, sinestésico, ¿no? Es un conocimiento animal instintivo, o sea que lo tenemos... no mentalmente, o sea, aprender a bajar las escaleras, claro. Aprender a correr, aprender a brincar, aprender a echarte un clavado, eso no se aprende, o aprender a andar en bicicleta, no se aprende porque digas, a ver, me tengo que lanzar a cuántos ángulos teóricamente de inclinación. No puedes. O sea, no lo aprendes mentalmente, lo aprendes sinestésicamente, ¿no? Claro. Y ese es un conocimiento totalmente instintivo, animal. En cambio, todo el conocimiento mental es otra cosa, ¿no? Es poner en medio la mente, ¿no? Representar las cosas. En cambio, este conocimiento es lo que los niños hacen antes de hablar. 3 ortografías, con K, con Q y con C. La academia prefiere la C. Yo lo he visto más escrito con K, pero bueno, ahora cada quien. Nuestra dichosa definición: espacio de tiempo en que un Estado no tiene soberano. Por extensión, espacio de tiempo en el que se suspende cualquier función gubernamental. Tenemos como libros... Tenemos como libros de Cornelius Castoriadis, La institución imaginaria de la sociedad, de Tusquets. Tenemos Las disoluciones de la primera persona, un análisis hermenéutico de la identidad, de Caleb Olvera Romero, editorial de Prome. Y tenemos también El ruido de las cosas al caer, de Juan Gabriel Vázquez, Premio Alfaguara de novela 2011. Recuerdo que esta novela, cuando salió, la elogió precisamente Nicolás Alvarado. La novela que presenté, la obra que presenté, es también un obsequio de Miguel Ángel Porra. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a un corte o nos quedamos aquí recortándonos? O volvemos con la sombra del caudal. Nos vamos a un corte para no seguir con la sombra del caudal.
Bien, mandamos muchos saludos al público que nos ve en otras ciudades y a través de la señal internacional de Canal 22. Les recordamos nuestra retransmisión los miércoles a las 00:30 horas. Entre los obsequios de libros, los que atinaron a la dichosa palabra, también tendrán 5 pases dobles para entrar a la obra de teatro Pigmalión en el Teatro de la Ciudad de México. Es los jueves a las 8:30, los viernes a las 8:30 y el sábado a las 7 de la noche y el domingo a las 6 de la tarde. A las 7 no vayan porque entonces se van a perder la dichosa palabra, ni modo. Oye, pero y, por supuesto, esto es del Teatro de la Ciudad de México. Nosotros vamos a transmitir desde la ciudad de Jalapa. Vamos al High Festival, que hemos estado ya varias veces. Agradecemos mucho que nos inviten. Allá desde Jalapa vamos a estar en vivo en el High Festival, en el Museo de Antropología, el maravillosísimo Museo de Jalapa de Antropología. Que además, por ser dentro de un festival, sí es necesario llegar con boleto, así que investiguen dónde conseguirlos, lleguen con el boleto, porque sí hay que llegar. Bueno, vamos con otra palabrita más. Claudia Ramírez nos dice que si podemos comentar algo sobre el cuento de invierno de Sir William Shakespeare. Ahora que se acerca. De Sir William Shakespeare. El cuento de invierno es de las menos conocidas de Shakespeare. De Shakespeare, sí. Y a mí se me hace muy interesante. Hay una traducción en la biblioteca del universitario de la UNAM, de Enriqueta González Padilla, y con una introducción magnífica, porque es un tipo de obra en la que Shakespeare es de las finales de Shakespeare, sí, pero se renueva, y eso es interesantísimo de Shakespeare. Shakespeare ya pudo haber seguido poniéndose trágico, poniéndose histórico, pero aquí juega con más elementos, crea combinaciones. ¿Un poquito también qué? Porque está considerada como una comedia, pero yo sí creo que también tiene, y un poco es lo que siempre tuvo Shakespeare, y la gracia de la clasificación de las obras de Shakespeare es que es inclasificable muchas veces, y creo que el cuento de invierno es justo un ejemplo claro de cómo no se puede clasificar dentro de un género, y es simplemente Shakespeare. O sea, a mí se me hace maravilloso esto que dices tú, que realmente es una obra, que está basada, como la mayor parte de las obras, salvo La Tempestad, en un texto anterior de Robert Greene, pero cómo Shakespeare cambia incluso la ubicación, la ubicación de los lugares, cambia a los personajes de cómo estaban en la obra de Robert Greene. Y como dice Eduardo, es una obra increíblemente extraña, digamos, cuando uno conoce a Shakespeare, dice, ¿cómo es que esto lo hizo? Este es el penúltimo casi texto de Shakespeare. La obra está ubicada, si tiene una temporalidad, sería más o menos, dicen que en la época de Dionisio de Siracusa, que Leontes, el personaje principal, el rey, es una especie de transposición de este tirano famoso de Sicilia, de la época de Platón. No les vayas a decir en qué acaba. Pero lo que es padrísimo es que muchos han analizado la obra y está llena de simbolismos de cómo un hombre contiene el mal en sí mismo y el bien en sí mismo. Y cómo aquí, a diferencia, por ejemplo, de Otelo, donde Iago y Otelo están separados, el mal y el bien, o el mal es el diablo, que es Iago, aquí Leontes tiene dentro de él al mal que lo va precipitando por esta desconfianza, por estos celos terribles que tiene Leontes, y cómo hay unos momentos fabulosos en que él va bajando. Muchos dicen que es como la Divina Comedia de Shakespeare, en que va bajando al infierno y luego recupera la obra, digamos, el purgatorio, pasa un purgatorio muy largo, son como 16 años en la obra, y luego después cómo la obra abre las puertas del paraíso. De hecho, el que se llama Cuento de Invierno. De los 16 años es muy interesante porque hay un intermedio de 16 años y entonces sale a hablar el tiempo, lo cual es interesantísimo.
y el tiempo dice, bueno, pues yo soy el que pasa y todo el asunto, y ahora han pasado, así como en los letreritos del cine que dice 20 años después, quién sabe qué, ¿no? Y Shakespeare lo hacía. Shakespeare ya lo hacía. Y metía el tiempo para no tener que meter el letrerito. Pero además es una contraposición continuamente, Sicilia y Bohemia, ¿no? Donde también tiene estas dos partes, luego el infierno y el paraíso, el campo y la ciudad, el bien y el mar. El mar. El mal. El océano. El océano y la tierra. A propósito del mar, es chistoso porque Bohemia tiene costa. Y de ahí, claro, que no tiene la costa, realidad, ¿no? porque es lo que sería ahora Checoslovaquia, saludos Pablo Bullosa, o la República Checa, que sería más correcto a hablar, efectivamente no tiene, o no tenía, porque es un territorio que ahora mismo no existe como tal, pero en la obra sí lo tiene. Es decir, esos son, yo creo que los guiños, hay un oso, por ejemplo, que corre y que persigue, tiene sus guiños, y eso es lo que creo que hace un poco que sea más comedia que tragedia. Y eso es lo que es interesantísimo, la mezcla de géneros. Es decir, hay situaciones chuscas y situaciones trágicas. Terribles. Y juego con la comedia pastoril, digamos, y juego y diferencias entre los lenguajes, entre los modos, los comportamientos. Es una obra extrañísima. Yo no sé por qué no ha habido, al menos en lo que a mí me ha tocado de vida, un montaje de cuento de invierno, claro. Precisamente por lo que tiene de posmoderno. Pues, ¿cómo la ves? Posmoderna, ¿no? Sí. Y realmente es una obra con una heterogeneidad interesantísima. Sí, padrísima. Y de hecho dicen que se llama Cuento de Invierno porque está hecha o concebida, esto ya no sé si es leyenda o qué, pero para ser contada alrededor del fuego. ¿Qué es lo que dice el hijo del rey? El hijo del rey dice, voy a contar un cuento para invierno, exactamente, para invierno. Y esto del invierno tiene que ver con este infierno, o sea, con esta muerte, o sea, el periodo de muerte y luego el anuncio de la primavera. Al final de la obra hay un anuncio simbólico de la primavera, ¿no? Es muy curioso hablar de Shakespeare porque Shakespeare es de esos autores que uno ya trae integrados en el disco duro. Es decir, uno puede no haber leído Hamlet y ya se sabe la historia de Hamlet. Claro. Puedes no haber leído Macbeth y ya te sabes lo de Macbeth. Claro, porque además hay las adaptaciones cinematográficas, ¿no? O los otros medios de difusión. Hay una buenísima que ni siquiera es cine, o sea, es una grabación de una obra de teatro, de una representación que hubo en Edimburgo en los años 60, y entonces tal cual eso fue lo que pasaron como adaptación cinematográfica, lo cual es ridículo porque es una filmación de una representación teatral, no es que sea una película como tal. Pero en cambio esta obra pues, es una obra que hay que revitalizar realmente, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, la Ilíada, bueno, pues ya ve uno ahí brincando a Brad Pitt con estos grandes saltos que da y todo esto en la versión cinematográfica. Y hay además versiones en cómic, hay versiones apretadas, que el problema que tienen, o adaptadas, es precisamente que lo que no hay es la experiencia de lectura. No hay la vivencia de lectura, sino solamente el conocimiento del argumento. Yo recuerdo un librito que teníamos en la casa que se llamaba Las 100 más famosas novelas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que viene? El argumento, la línea argumental, ¿no? Y entonces esto pasa, chin, 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 y pasa, chin, 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 no se dice en tele, pero pasa esto y pasa el otro, ¿no? Te pierdes todo. Pero lo que se pierde es la experiencia de lectura, que es lo interesante de la literatura, como lo hemos dicho, ¿no? Bien, pues nuestra dichosa palabra del día de hoy es espacio de tiempo en que un Estado no tiene soberano, por extensión espacio de tiempo en el que se suspende cualquier función gubernamental. La palabra era interregno. Y tenemos también de sus comentarios acerca de los libros que dejaron en medio, que no terminaron. ¿Tienen algunos otros comentarios? Interesantes. Sí, bueno, el Ulises. Carolina Domínguez no ha podido terminar mis memorias de Henry Kissinger. Debe ser porque Henry Kissinger tampoco las ha podido terminar. Sí, Ernesto Durán dice, de tanto que me gusta no quiero ni leerlo para que no se termine. Sor Juana Inés y las trampas de la fe de Octavio Paz. Apenas voy en las primeras 10 páginas. Suerte, Ernesto, que pases a la 11 el día de hoy, puede ser. Los Miserables, porque de verlo me da sueño, dice Arturo Pastor. ¿De verlo? De leerlo. Yo quiero hacer un paréntesis, ya que hemos estado aquí tan parentizados.
Interregno a mí es una palabra que me gusta mucho, pero nunca la he pensado ni visto en términos, digamos, estatales, gubernamentales, sino interregno como un poquito, ahora se usa la palabra de stand-by, ¿sí? De estar como en suspensión. Uh-huh. ¿Tenemos los ganadores de qué? Sí, tenemos los ganadores aquí de la dichosa palabra, Historias de Cronopios y Fama, de Pedro Salá, él se la ganó. La Ciencia de la Catástrofe, de Teubaso García, se la ganó Teubaso García. Las Disoluciones de la Primera, Óscar González. Oriana Martínez. Leemos esto para que vean que estamos en vivo, porque nosotros no podríamos inventar tantos nombres y además tan singulares, ¿no? ¿Sí crees? Sí, sí, eso nos da credibilidad, ¿no? Exactamente. Montserrat Ruiz se ganó también El ruido de las cosas al caer. Bueno, nos vemos en Jalapa. Nos vemos en Jalapa. Recuerden, en el High Festival de Jalapa y en el Museo de Antropología de la bella ciudad de Jalapa, en ese húmedo y fabuloso clima de Jalapa. Y pues felicidades a mis compañeros por los 300 programas que hemos estado aquí juntos, que además nos han acercado como amigos, como personas. Cada día nos queremos más, ¿no? Ay, qué bonito. Y nos admiramos más. Cuánta dicha. Bueno, pues muchas felicidades, pues. Pablo, Nicolás, un abrazo. Raúl Maldonado, todo nuestro staff. Todo el staff, todos Chucho, los que han hecho esto posible. Chucho Tapia, Mar Castro, Georgina Noble, toda la gente Omar, de acá que está detrás de las cámaras. Todos los que están atrás de cámaras que han hecho esto posible y sobre todo ustedes los que están allá atrás de la pantalla de televisión, que son los que nos han animado y nos han promovido para seguir. Por 300 más. Por otros 300. Vamos por 300.